Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista Verdadera por las pantallas de La Red. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Beatriz Sánchez. Esperamos que esté ya mañana de vuelta aquí con todos ustedes a través de la pantalla de La Red para este momento de conversación, de tertulia, de analizar los temas tanto nacionales como internacionales, con la participación muy importante de ustedes, como siempre, con el hashtag Entrevista Verdadera. Ahí van a poder entregarnos sus aportes, sus preguntas, sus consultas. Hoy hablando de temas internacionales que vaya que son muchas veces muy interesantes y muy preocupantes. Y queremos hablar de un gigante que está, al parecer, dormido. Queremos hablar de China para comenzar este segmento. Partir, por supuesto, con este incidente que se vivió en esta jornada. Una sucesión de explosiones bien grandes, bien impresionantes, además, que como suele ocurrir de un tiempo a esta parte, gracias a la tecnología, a los teléfonos, a esto que está al acceso de la mano, quedan todas muy registradas muchas veces. Y por eso se ha podido ver de muy buena manera. Para hablar de esto, para hablar también de este problema económico, financiero que está viviendo China, y también vamos a hablar del tema nuclear más adelante. Me acompaña esta noche el analista internacional Raúl Sor, que está con nosotros. Bienvenido, Raúl, aquí a la pantalla de La Red. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, ¿qué tal? Bien, bien impresionado con estas imágenes que se conocieron durante esta jornada en Tianjin, que de acuerdo a los últimos reportes que se han conocido, han dejado 17 muertos, centenares de heridos que han tenido que llegar a muchos hospitales, generando incluso algunos problemas, se especulaba, sanitarios, y que un tema que si bien aborda un problema local, bien local, que tiene que ver con la seguridad industrial, vaya que genera muchas veces preocupación y temores. Sí, no, claro, y hemos tenido muchos estallidos de plantas químicas en distintos lugares del mundo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Esto suele ocurrir esto subraya, más adelante vamos a hablar de lo nuclear, de que los accidentes no hay mecanismos perfectos, no hay nada que esté completamente a salvo de una desgracia, errores humanos, y estas cosas pueden pasar. Mira, ahí estamos observando en nuestra pantalla justamente cómo se vio esta construcción que se da de una suerte de hongo que obviamente para muchos generó mucha preocupación, porque no se sabía en un principio. De hecho, todavía se está determinando las razones concretas de por qué ocurrió. Está más o menos claro que fue una suerte de accidente en todo caso, que no tendría que ver con alguna intervención de terceros, básicamente un tema de negligencia. Sí, no sabemos. De verdad, esto está recién saliendo. China tampoco es el país más transparente en cuanto a este tipo de informaciones, pero cuando hay un desastre de estas características, la información es parcelada, las mismas autoridades están tratando de formarse un cuadro. Pero te quería hacer un alcance sobre lo que dijiste al comienzo sobre China, y es que China hace tiempo que dejó de ser un gigante dormido. Hoy día ya es un gigante absolutamente despierto. Y fíjate, la ciudad, el puerto donde ocurrió esto, Tianjin, es un puerto muy importante en el norte, muy cerca de Beijing. Y da la casualidad que este puerto es el que está destinado, si es que se llega a construir un ferrocarril, hay un proyecto de construir un ferrocarril de la parte central de Sudamérica, y todo lo que vaya por allí, el puerto destino es este lugar donde ha tenido lugar la explosión, Tianjin. Y bueno, vamos a ver si se construye o no este ferrocarril en definitiva. Básicamente este proyecto es para exportaciones de todos los países de Latinoamérica, no, de algunos en particular. Primordialmente Brasil y Perú. Y fíjate que siempre Chile ha tenido la aspiración de que tengamos, ser una de las salidas, uno de los corredores bioceánicos, y que por el norte de Chile salgan muchos productos de Argentina, incluso del sur brasileño. Bueno, este proyecto no solamente nos excluye, porque esto va a salir por el norte del Perú si se hace como está previsto, y esto fue planteado cuando vino el primer ministro chino, Li Keqiang, que estuvo recién en Chile, nos visitó. Bueno, él planteó este proyecto. Y bueno, no sabemos si se va a hacer o no, pero 8.000 kilómetros, un mega ferrocarril. Es que aparte lo que me dice Raúl me llama mucho la atención, porque siempre se ha planteado, independiente de uno sabe cómo están las relaciones, esto es como los pololeos al final de cuentas, uno sabe cómo está uno con la polola, pero no sabe muchas veces cómo puede estar la polola con otras personas. Pero siempre se ha hablado de que Chile es como un gran socio y un socio muy estratégico para China. China siempre lo ha valorado mucho, siempre han tenido palabras de muy buena crianza.
¿Por qué terminan yéndose hacia Perú? Bueno, eso es así. Bueno, las razones por qué lo hacen son comerciales y no tienen que ver con las relaciones. Pero nuestras relaciones con China son, como en algún momento se ha dicho, de baja densidad en estos momentos. Si tú comparas la relación... ¿Qué es eso de baja densidad? Baja densidad es que tenemos relaciones, como tú bien señalaste, de buena crianza. Los chinos siempre recuerdan de que el gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, estableció cuando el representante de China era Taiwán, usurpaba la representación de China. Bueno, Chile rompió con esto, rompió con Taiwán y reconoció, y fue el primer país después de Cuba en América Latina que reconoció a China, la China comunista, China continental le dicen otros, la reconoció como la única representante del pueblo chino, y los chinos no se olvidaron nunca más de eso y tienen un agradecimiento muy grande. Pero en términos económicos, si tú ves los proyectos que están haciendo en la Argentina, lo que están haciendo con Brasil, que tiene una relación súper estrecha, y ahora con Perú, que tienen han invertido, o sea, tú ves las inversiones en China, en Chile, son insignificantes. A eso me refiero por baja densidad comparado con Perú. Y bueno, el otro gran perdedor en este negocio es Bolivia, porque Bolivia daba por sentado que el tren iba a pasar por Bolivia. Al menos una pasadita para poder hacer su embarque. Pasa Brasil directo al norte, recorre por el interior de Brasil y desemboca en el norte del Perú y se va a Tianjin, el puerto donde ha ocurrido esta terrible explosión que tú comentabas al comienzo. Déjame volver un instante a esta explosión, porque una de las grandes críticas que se hace constantemente a China, que... Ya ahí diferimos en el concepto. Tú dices que es un gigante que está activo, pero obviamente por muy activos que estén, hay momentos en que son más complejos, como el que está viviendo hoy, sobre todo la economía y la proyección que se hace hacia el extranjero. Pero en particular el tema de la seguridad industrial en China es un tema que siempre ha sido muy cuestionado, de abusos, de atropellos laborales, de problemas muchas veces que se da con alta explotación, y siendo que son los principales realizadores los que tienen la mayor cantidad de manufactura hoy por hoy. Y una de las cosas que más complica al régimen chino, de acuerdo a las crónicas internacionales que se han conocido tras este accidente en Tianjin, tiene que ver justamente con que no les interese, no quieren que se muestre mucho que son un pueblo que tiene una gran seguridad industrial, en la cual se plantea que hay 200 muertos al día por malas condiciones laborales, cerca de 70.000 al año, y que eso obviamente genera un problema bastante complejo para las autoridades. Sin duda alguna, y el lugar del rubro donde hubo una cantidad pero escandalosa de accidentes fue en la minería y específicamente en las minas de carbón. Y en algún momento llegaron a tener decenas de miles de trabajadores muertos por año en accidentes de mina de carbón. Y esto ocurría principalmente porque China consume una cantidad de energía descomunal, sobre todo en el periodo de mayor auge industrial, y muchas de las minas eran minas ilegales, es decir, que no tenían permisos y no cumplían con los requisitos de seguridad. Con el tiempo lo han ido mejorando, pero tú tienes razón de que hay un tema allí de seguridad industrial, no tanto a nivel productivo, que lo hay, pero es mucho más grave a nivel de la contaminación de residuos, y en algunas ciudades el aire es absolutamente tóxico y lentamente los chinos las autoridades tratan de resolver esto, pero todavía tienen un enorme camino que recorrer en limpiar el aire. Yo te digo, yo estuve en Beijing y del momento que entré a Beijing, esto hace algunos años, es decir, empecé a lagrimear, creí que me había resfriado y tenía tos. Y bueno, ya en esas condiciones dije, tengo dos posibilidades, o me quedo en el hotel o voy a ver la Gran Muralla. Y fui a ver la Gran Muralla. Obvio, apenas, pero mira, media hora fuera de Beijing, se me quitaron todos los síntomas, cero problema durante todo el día, de vuelta a Beijing, otra vez. Y esto pasa en muchas ciudades chinas, por lo tanto, ellos sí tienen un problema, no solamente de seguridad industrial, sino que de contaminación descomunal. El tercero que se suma a esta discusión es usted, que está en la casa sintonizándonos con el hashtag Entrevista Verdadera, que quiere hacer algunas preguntas para Raúl, que nos acompaña esta noche aquí por la red. Revisamos justamente esta pregunta. Ahí está Magdalena Almanegra. Dice, ¿es verdad que en China trabajan los niños? Nos manda saludos a Entrevista a la Red con el hashtag Entrevista Verdadera. Bueno, las autoridades lo prohíben, pero en China, como en India, como incluso en América Latina, en algunos lugares, hay trabajo esclavo. Es decir, hay eso.
estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, de zonas, muchas zonas que no, donde el control es muy débil y el secuestro de personas todavía es un problema en China. Así que no es sorprendente a veces encontrar trabajo infantil, pero no es la norma. Pero por cierto... Eso te iba a preguntar, ¿esto es bajo control solamente, que es imposible fiscalizar por las grandes dimensiones, o se hace también un poco de vista gorda? Hay un cierto nivel de corrupción también. Últimamente han iniciado una campaña, Xi Jinping, el presidente actual, ha iniciado una campaña muy dura contra la corrupción, pero hay autoridades que en algunas partes se prestan para esto. Pero hay que decir que China tiene una política de un solo hijo, de manera que cuidan mucho a sus hijos. Y tanto es así que a los niños les dicen los pequeños emperadores, porque cualquier capricho que tienen los padres se desviven porque tienen un solo hijo. De manera que es una política que está vigente desde 1978, y fíjate que si no hubiesen tenido esa política de un solo hijo, hoy día, desde 1978 a esta parte, habrían 500 millones de chinos más. Ahora, hoy día son 1.350, serían 1.850 millones de chinos. Con lo que quiero decir de que no es que la sociedad china sea liberal o sea haga la vista gorda frente al trabajo infantil. Son bastante preocupados de sus niños. Ahora, eso de los pequeños emperadores se da más en zonas urbanas que en zonas rurales, uno presume, ¿o en general? En general. Bueno, en las zonas rurales son más liberales, se puede tener en varios las minorías y en otros sectores pueden tener más de un hijo, pero igual está bastante restringido comparado a lo que era históricamente la forma de ahorro que tenían los chinos en los campos, era tener muchos hijos, y los hijos eran los responsables, en vez de pagar un fondo de pensiones, tenían muchos hijos, y cuando llegaba el momento de la vejez, los hijos devolvían lo que los padres habían dado. Bueno, ahora eso ya no es así. Ahora, yo creo, aquí donde quiero entrar en la discusión, cuando Raúl me interpelaba al comienzo del programa y me decía, no podemos hablar de que es un gigante dormido, de que es un gigante que está activo, que está fuerte, pero está con serios problemas económicos. Hemos tenido devaluaciones ya sucesivas de su moneda, del yuan, que ha generado además caídas importantes, no solamente en las bolsas europeas, sino que prácticamente en todo el mundo. Lo fundamental que se habla siempre de la economía china, y que esto nos pega a nosotros, y aquí es donde yo quiero conectarlo con nuestro país, que siempre se plantea que cuando China estornuda, el resto se resfría, y nosotros no nos quedamos abajo de ese tren. Y pensando también en que el círculo virtuoso del cobre, por ejemplo, está a la baja, esta situación a lo mejor hace que le pegue un poquito más justamente al valor y a la importancia que tiene este commodity para nuestro país. Absolutamente. Ahora, la prueba de que es un gigante no dormido es lo que tú vienes de señalar, que cuando hay problemas en China se acatarra todo el planeta, y eso es la dimensión que tiene China, que es todos dependemos de China, especialmente América Latina y África, que son los países que han sido incapaces de industrializarse y de salir de la producción de materias primas. Cuando las materias primas tienen buenos precios, la celulosa, la fruta, la harina de pescado, bueno, nos va bien. Pero hoy día tú ves como Argentina está sufriendo porque el precio de la soja ha bajado, Brasil sufre porque el hierro ha bajado, Colombia tiene unos problemas tremendos porque le ha bajado el precio del petróleo. Ni hablar de los productores de petróleo. El petróleo está por debajo de los $50 el barril. Piensa que llegó a estar a 125 y más. Y bueno, a nosotros nos está pasando con el cobre y una serie de nuestros productos. De manera que, y lo que viene a ocurrir con esta devaluación, que todavía es moderada, 4% es una devaluación muy pequeñita. Piensa tú que el dólar se ha revaluado más o menos un 20% y nadie se está cortando las venas, y bueno, en Estados Unidos... Algunos sí, no todos. O sea, hay algunos a los que les ha pegado bastante duro y ya están con las señales en alerta. El dólar aquí en nuestro país, que tiene mucho que ver con la caída del precio del cobre, está constantemente, y con otros factores también, pero con el tema del cobre y justamente con lo que está pasando en China, ha ido creciendo su valor, ha ido superando estas barreras psicológicas que se van estableciendo cada cierto tiempo, y hoy se ha instalado en valores cercanos a los 780, ya llegando casi a los 800. Bueno, lo que significa que la devaluación del yuan en China es que los chinos están haciendo una transición difícil
Cuando vino la gran crisis en el 2008, la crisis financiera internacional, los chinos dijeron, mejor tomamos precauciones. Hemos sido una economía muy volcada a la exportación, hemos saturado el mundo con nuestros productos, pero esto tiene límite, ya estaban teniendo fricciones con una serie de países, también en América Latina, con Argentina, con Brasil. Vamos a revisar nuestro modelo y vamos a irnos más por la vía de del mercado interno. Y tenían un mercado interno enorme. Además, los chinos son muy, pero muy ahorradores y tienen grandes reservas. Como tienen malos sistemas de salud, tienen malos sistemas de pensión, el chino ahorra. O sea, y como a lo largo de su historia reciente han pasado por muchas situaciones muy complejas, es decir, desde la revolución china, la revolución cultural, cambios pero violentos en el curso político, son precavidos y son muy austeros. Bueno, el gobierno dijo, aprovechemos esta austeridad y empecemos a utilizar este mercado interno. Pero eso no dio todos los resultados deseados, entonces ahora dicen, bueno, pero quizás deberíamos todavía empujar un poquito más el mercado externo, exportar más, y para hacer más competitivos nuestros productos, ¿qué tal si bajamos el precio, el valor de nuestro yuan? Por otro lado, los chinos son un pueblo muy audaz, muy apostadores, por decirlo de alguna manera. No jugadores, pero apostadores les gusta. Y les abrieron la bolsa de par en par y muchos que tenían estos ahorros metieron cantidades enormes, instigados también por el gobierno a que invirtieran en sus empresas y mantuvieran sus ahorros allí. Y esta caída de la bolsa que han tenido, que es una caída relativa, lo que pasa es que se disparó, da unos dividendos increíbles, pero la gente cree que los árboles crecen hasta el cielo y no es así. Mira, la gente está participando y están enviando hartas preguntas con el hashtag entrevista verdadera. Queremos repasar otra que nos escribe Cloud Honey. Dice, ¿no es contradictorio ser administrativamente comunista y económicamente brutalmente capitalista como son los chinos? Lo pregunta con el hashtag entrevista verdadera, con la cual estamos recibiendo tus preguntas esta noche, Raúl. Yo se lo he preguntado a dirigentes del Partido Comunista Chino y sonríen en forma beatífica y dicen, bueno, este es el socialismo con características chinas. Y lo que quieren a la china, así como a la chilena, pero a la china. A la china. Y lo que quieren decir en realidad es que ellos plantean de que ser rico, eso es el socialismo, que todos sean ricos. Es una forma en que te responden a esto. O sea, ellos pretenden de que... Es una interpretación bien libre, ¿eh? ¿Ah? Es una interpretación bien libre. Bueno, Deng Xiaoping, que fue el que estableció este sistema que diríamos de socialismo de mercado, dijo, es glorioso ser rico. Esa fue una frase de él, es glorioso ser rico, o sea, dio la consigna para que cada uno pudiera enriquecerse. Ahora, ¿hay una contradicción? Claro que la hay. Yo recuerdo haber estado en una cena con altos dirigentes del Partido Comunista y en un momento dado le pregunté a uno, le dije, pero se da cuenta que un reloj Omega, porque vi que tenía un reloj. Un fino reloj Omega. Un fino reloj Omega. Y dije, eso es lo que gana un campesino en toda su vida, no va a ganar lo que vale ese reloj. Y el funcionario encogió, se tiró la chaqueta, dijo, sí, tenemos problemas, pero estamos trabajando en eso. Sí, hay contradicciones. Sí, pues termina sacando los pillos de una y otra manera. Creo que dejemos un ratito China y que nos metamos en el otro tema que tenemos para esta noche, que tiene que ver con Japón y esta reactivación que se da del primer reactor nuclear luego del desastre de Fukushima. Logran vencer los temores, logran, pese a todo lo que ocurrió, ejecutan, recuerden que fueron clausuradas todas las plantas en su minuto, logran vencer estos temores y viene la reactivación y la reapertura de este primer reactor. ¿Qué interpretación se le puede dar a eso, Raúl, y cómo se puede traducir en la proyección de aquí para el futuro, que tiene el tema de la energía nuclear, que siempre es un tema que para muchos termina siendo como un estorbo, como una piedra en el zapato? Bueno, el gobierno venció los temores. Shinzo Abe, el primer ministro, es el que ha llevado adelante esa política, pero los japoneses, la mayoría, según las encuestas, no los ha vencido. Es decir, 60% de los japoneses es contrario a la reactivación de los reactores nucleares nucleoeléctricos. Hay que decir que es una triste coincidencia, además, que prácticamente la misma semana en que se conmemoran los 70 años de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki,
se reactiva este primer reactor y que es todavía en Fukushima, el accidente que ocurrió en el año 2011, el terremoto y el tsunami. Bueno, 160.000 personas debieron abandonar sus hogares, es una cosa masiva. Y la gran mayoría de ellos no ha vuelto a sus hogares, ellos se han convertido en refugiados nucleares. Raúl, ¿y esto tiene que ver con un tema de necesidad de Japón, justamente de tener que reactivar y tener que reconectarse nuevamente a este tipo de energía? ¿O es justamente para demostrar que a nivel mundial, a nivel global, de que están de vuelta, de que se la pueden y que en el fondo ni un terremoto puede determinar o puede controlar los crecimientos y los desarrollos que ellos han planteado desde su punto de vista energético? No hay, por decirlo de alguna manera, no hay una postura machista, este pechito se la puede y nada nos va a intimidar. Es un tema económico y Japón tiene muy pocos recursos, no tiene hidrocarburos, no tiene hidroelectricidad, entonces es un país que está, y eso es una potencia industrial, hoy día es la tercera potencia después de Estados Unidos y China, por lo tanto el consumo energético de Japón es enorme, pero la energía nuclear era casi un tercio de del consumo japonés, y es una energía en términos japoneses relativamente económica y, como lo señala el gobierno, limpia en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Y dicen segura, pero yo te digo, la energía nuclear en Japón ha sido siempre bastante precaria. O sea, yo estuve en un reactor, lo visité personalmente, el reactor de Monju, que es el único reactor en el mundo que funciona con plutonio. Y allí me mostraron el reactor, costó un mundo entrar, pero logré. Pero lo lograste. Y allí me dicen, mira, acá tenemos una redundancia, es decir, todos los sistemas están cuadriplicados. Si falla el sistema A, pasamos al B, al C, al D. Acá no puede haber un accidente, esto es perfecto. En fin, y hemos tomado todas las precauciones. Filmé, me hicieron un simulacro de accidente, ¿ya?, con luces, en fin, sirena. Y bien espectacular. Totalmente. Tengo la grabación. Y a los 6 meses ocurre un incendio donde hay escape de radiación al aire, hubo personas afectadas, pero para que te hagas una idea de cómo fue esto en Japón, el gerente de la planta estaba jugando golf y no volvió durante el incidente. Increíble. Me importó un rábano. Segundo, juramentaron, hubo un pacto de silencio dentro del reactor y elaboraron una versión de lo que había ocurrido, que no era la real. Se robaron las filmaciones de circuito cerrado de televisión. Esto es una compañía estatal. Mintieron. Bueno, se hizo una investigación, el gobierno descubrió lo que había ocurrido y fíjate que 2 de los ejecutivos se dieron la salida tan japonesa, se hicieron el harakiri. La honorable salida japonesa. Exacto, el harakiri. O sea, te quiero decir eso, después en Kashikawashi, que es el complejo de reactores más importante del mundo, 7 reactores juntos, en el año 2007, un terremoto, el sistema se cierra en forma automática porque están diseñados para eso, 2 años parados, vertieron barriles radioactivos al mar, eso antes de Fukushima. Fukushima era imposible que ocurriera, ¿no? Estaba todo previsto, todo calculado. Y si hay un terremoto, y si hay un tsunami, no, que está el muro. Bueno, ya vimos, el tsunami fue más de lo que ellos esperaban. En Kashikawa también el terremoto fue 6.8 y colapsó el sistema, debía haber estado diseñado para 8.5 Richter. O sea, te digo, Japón tiene un historial de desastre y de mentira, que es lo más grave. Y en Fukushima también mintieron, negaron la gravedad. Y yo recuerdo que estaba al aire cuando ocurrió esto y empecé a decir, mira, lo que va a pasar con estos reactores es atroz. Y el gobierno japonés bajando el perfil del tema, no, esto no es tan grave, son unos pequeños. Finalmente resultó ser el grado más alto y es el accidente más serio después de Chernobyl. O sea, de manera que la desconfianza del público japonés tiene fundamentos muy sólidos. ¿Cómo se recuperan las confianzas para el uso de la energía nuclear? Luego de esta pausa, lo seguimos conversando con Raúl Sor. Esto es Entrevista Verdadera en la pantalla de la red. Seguimos en Entrevista Verdadera por la red junto a Raúl Sor, hablando ahora de energía nuclear y de esta reactivación por parte de los japoneses de su primer reactor luego del desastre de Fukushima. Tú planteabas que, claro, por el lado del gobierno se alimenta y se estimula que ocurra esto, pero por el lado de la ciudadanía no hay tanta
no hay tanta tranquilidad. ¿Cómo se recuperan las confianzas para el uso de la energía nuclear, que es un tema que sobre todo a la hora de la definición de la matriz energética que en Chile es tan importante? Yo creo que no puede haber confianza en la energía nuclear, por la razón siguiente. Tú en cualquier rubro tienes que aplicar el principio precautorio, y eso significa que tú no puedes poner en el mercado, por ejemplo, un remedio que no puedes garantizar que no va a tener efectos secundarios hasta donde es razonable, ¿verdad? Y no puedes sacar al mercado algo así. Bueno, con la energía nuclear no hemos descubierto una forma de limpiar este elemento que es invisible, que es inodoro, que es insípido, en fin, que no hay manera de limpiarlo. Y eso es lo que está pasando en Fukushima. Una vez que se derrama, sale de sus contenedores, bueno, ahí tienes 160.000 personas que tuvieron que dejar sus hogares, algunos probablemente para siempre, y lo mismo va a ocurrir en otros países si hay este tipo de accidentes. Ahora, estos accidentes no son muy frecuentes, pero yo diría que en el caso chileno, en especial, que es el país más sísmico del mundo, y cuando siempre, yo he estado en muchos debates en el Colegio de Ingenieros, en distintos lugares, siempre se decía, bueno, pero mira, si Japón lo puede hacer, bueno, es la prueba de que se puede, y Japón es muy sísmico. Bueno, Chile es más sísmico, libera más energía sísmica, y creemos que sin tener una tradición, sin tener una historia de energía nuclear, es decir, yo creo que habría que ser muy ingenuo, pero muy ingenuo, por no decir aventurero, para tener confianza en la posibilidad de un reactor nuclear en Chile. Es Raúl Sor, con quien hemos estado esta noche hablando de China, de la seguridad industrial, también de estos problemas financieros que tiene el gigante, y también finalmente del tema de la energía nuclear y lo que ocurre en Japón. Gracias, Raúl, por acompañarnos esta noche aquí en la red. Realizamos un resumen informativo, lo más importante de la jornada. La presidenta Michelle Bachelet, en visita oficial a El Salvador, donde participará en una clase magistral en la Universidad Nacional, habló sobre la educación pública y los principales alcances de los proyectos que contempla la reforma educacional. Además, se refirió a la gratuidad de la educación, asegurando que será un proceso gradual, y reconoció que no ha sido fácil superar las diferencias políticas. En las últimas horas, una serie de inusuales explosiones se han visto en la ciudad de Tianjin, China. Habitantes de la localidad han publicado videos del siniestro que se produjo debido a la deflagración de material inflamable en un terminal de contenedores. En Tianjin viven 15 millones de personas y es el principal puerto del norte de China, ubicado a 100 kilómetros al sur de Pekín. Se trata de un área portuaria en la que se ubican grandes contenedores de gas y combustibles. Esta mañana la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Desarrollo Humano en el Ministerio de Justicia, pasando así a su tercer trámite en el Senado. La normativa, entre otros aspectos, instaura un comité interministerial de derechos humanos conformado por los titulares de varios ministerios, cuya función principal será asesorar al presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política intersectorial en materia de derechos humanos. Tras el anuncio del fuerte incremento de precios que a partir de octubre tendrán los documentos de identidad y viajes que entrega el registro civil, hay oficinas en las que están agotadas las reservas de hora para sacar el pasaporte hasta el 15 de septiembre. El documento de 32 páginas casi duplicará su valor, pasando de los actuales 48.900 pesos a 89.660 pesos, mientras el de 64 páginas subirá de 60.720 a 89.740 y la cédula de identidad subirá de 3.600 a 3.820 pesos. Las oficinas de Las Condes tienen reservas tomadas para sacar el pasaporte hasta el 15 de septiembre, mientras que en Vitacura y Providencia hasta el 10 del mismo mes y en Lo Barnechea hasta el 3 de septiembre. Ante este aumento de la demanda de pasaportes en agosto y septiembre, antes que comience a regir el nuevo precio, desde el registro civil indicaron que está en curso la instalación de puestos adicionales de atención en las oficinas de cada capital regional. Ahí estaba lo más importante de esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mañana ya estará Beatriz Sánchez con ustedes nuevamente, sino aquí como Boy Scout los estaremos acompañando en Entrevista Verdadera. Ya está listo Ignacio Franzani con un capítulo imperdible de Mentiras Verdaderas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.